Buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a esta presentación del libro Estatuto del Juez Constitucional en América Latina y Europa, libro homenaje al doctor Jorge Carpizo Magrebo. Preside en este acto el doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El doctor Héctor Fix-Amudio, coordinador del libro e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Carlos Carpizo, hermano del doctor Jorge Carpizo Magrebo. El licenciado Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM. El doctor Héctor Fix-Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y el doctor César Astudillo, coordinador del libro. Saludamos la presencia de autoridades universitarias, de familiares y amigos del doctor Jorge Carpizo, así como de académicos y alumnos universitarios que hoy nos acompañan. Sean todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este acto, escuchemos las palabras del doctor César Astudillo. Doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ministra Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor Héctor Fix-Amudio, investigador emérito de nuestra universidad. Licenciado Luis Raúl González Pérez, abogado general de nuestra universidad. Doctor Héctor Fix-Fierro, director de nuestro instituto. Contador Carlos Carpizo, hermano de nuestro querido maestro Jorge Carpizo. Familiares y amigos del doctor Jorge Carpizo que nos acompañan, señores servidores públicos, profesores, académicos, señoras y señores. Nos congrega un evento especial que conjuga un alto valor académico, pero que adquiere la totalidad de su sentido por su vertiente humana, personal e incluso sentimental. Un evento que se adscribe al merecido homenaje que la Universidad Nacional le rinde a uno de sus representantes más conspicuos, a uno de sus hijos predilectos, a un universitario cuya vida ha entrado ya en la historia de nuestra alma mater y cuyo legado forma parte, sin duda, del patrimonio intelectual y moral más apreciado de nuestra máxima casa de estudios. Permítanme entonces, en esta ocasión tan solemne y triste a la vez, seguir el ritual académico para explicar la motivación de una obra como la que hoy nos congrega. El libro El Estatuto Jurídico del Juez Constitucional en América Latina y Europa se concibió originalmente como un homenaje en vida al doctor Jorge Carpizo. Al maestro Fix-Amudio y a quien les habla, en calidad de coordinadores de la obra, nos motivaba la posibilidad de honrar uno de los pasajes de la vida pública de Jorge Carpizo, que si bien tuvo una temporalidad acotada a poco más de 14 meses, su significado fue de una trascendencia inusitada. Me refiero evidentemente a su designación como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No fue casual elegir este aspecto de la inmensa hoja de vida de Jorge Carpizo para dejar el testimonio que hoy ofrecemos a todos ustedes.
La Suprema Corte de Justicia sintetiza todo aquello en lo que Jorge Carpizo creyó firmemente. En lo que es y en lo que representa nuestro máximo tribunal se reflejan las pasiones, los intereses académicos y las preocupaciones que rigieron la vida pública y la dimensión intelectual de Carpizo. Nadie duda que en la actualidad la salud y el vigor de nuestra democracia depende, en buena medida, del renovado papel que en el escenario público juega la Suprema Corte. Nadie objeta que constituye la pieza esencial para moderar las relaciones entre las más altas instituciones del Estado y para racionalizar el ejercicio del poder. Nadie difiere de que es la protectora más confiable de los valores democráticos, laicos y republicanos, de los principios y los fines sobre los que se erige nuestro andamiaje constitucional. Nadie rebate que la racionalidad y coherencia y la modulación de las exigencias de estabilidad y cambio de nuestro ordenamiento jurídico pasan por la sensibilidad de su visión especializada. Finalmente, nadie puede negar que la defensa y la efectiva realización de los derechos y libertades más preciadas para las personas tienen en la Corte a su garante y su promotora más comprometida. La dimensión institucional adquirida por nuestro máximo tribunal constata lo que señalé líneas atrás. Todos los que tuvimos la oportunidad de estar cerca de Jorge Carpizo sabemos que la democracia, la racionalización del poder, los principios estructurales de la Constitución, el Estado de Derecho y los derechos humanos fueron los temas a los que consagró gran parte de su vida académica. El vínculo entre Jorge Carpizo y nuestro máximo tribunal no se representa únicamente en esta comunidad de temas. Por el contrario, su contribución al engrandecimiento de la Corte deriva de su talante como juez constitucional, de su responsabilidad en la consolidación de instituciones y de su compromiso con la cátedra y la investigación del derecho. Como juez constitucional, aportó a la causa de la Corte su interminable bagaje constitucional, su visión de estadista y su sensibilidad frente a los grandes problemas sociales, con la independencia, la objetividad y la imparcialidad que lo caracterizaron en la función pública. Durante su mandato, continuó siendo, como lo dijo en su discurso de recepción ante el Pleno de la Corte el 4 de mayo de 1989, un estudiante y un estudioso de la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Hizo honor a los principios que se comprometió a cumplir al rendir protesta como ministro, al desempeñar con lealtad y patriotismo, guardar y hacer guardar la Constitución de acuerdo con su conciencia y con su leal saber y entender, y cumplió con el objetivo, la finalidad, el compromiso y la obligación que él mismo se fijó al ceñirse la toga de ministro, que pasados los años se pueda considerar, como ahora se constata, que su designación fue para el bien de México y de los mexicanos. Consecuente con la regla que guió prácticamente todos los ámbitos de su vida, Carpizo dejó innumerables y valiosas aportaciones desde su ponencia de la Corte, producto de su concepción de la posición, finalidad y contenido de la Constitución, norma a la que sabemos dedicó una de sus obras más representativas. En la obra que se presenta, el magistrado José Juan Trejo Orduña, colaborador de dicha ponencia, narra algunas de las tesis y jurisprudencias más significativas de Carpizo. A pesar de la brevedad de su mandato, la llegada de Carpizo a la Corte generó un punto de inflexión en la composición de nuestro máximo tribunal. Como lo subraya el doctor Héctor Fix Fierro, el acceso a la Corte de nuestro homenajeado abrió el camino a perfiles distintos a los eminentemente judiciales, abrió las puertas de la Corte a personajes cada vez más calificados en el ámbito de los postulados de los derechos humanos y del constitucionalismo democrático, a perfiles más plurales y acordes con el nuevo rol institucional asignado a nuestro máximo tribunal a partir de 1994. Esa armónica convivencia entre jueces y juristas es hoy una realidad y es una característica bien asentada en la personalidad de la Corte de nuestros días. Precisamente la composición de los tribunales constitucionales, los perfiles de sus jueces, las modalidades para elegirlos y las garantías que se les confieren para que puedan cumplir adecuadamente con la sensible y trascendente función que tienen asignada, constituye la esencia del libro que hoy, en la Casa Académica de Jorge Carpizo, damos a conocer.
En este homenaje se han unido las plumas de 21 connotados constitucionalistas de América Latina y Europa en una obra única en su tipo por su capacidad para sistematizar información comparada sobre el estatuto jurídico del juez constitucional. Carpizo, además, fue un gran constructor de instituciones. Su vocación arquitectónica ha quedado patentizada en el cúmulo de instituciones que contribuyó a forjar. En algunas puso la primera piedra, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En otras más, contribuyó a su transformación, como el Instituto Federal Electoral. Pero en cada cargo que ocupó, como lo ha destacado el doctor Diego Valadez, dejó una huella memorable y dejó hondamente plasmado su compromiso reformador a favor de la consolidación institucional del país. Ni qué decir tiene, en este contexto, que las ideas de Carpizo fueron determinantes en la metamorfosis de la Corte de un tribunal de legalidad a un auténtico tribunal constitucional. Permítanme concluir estas palabras agradeciendo a todos ellos que han contribuido a hacer realidad esta obra y a quienes han posibilitado este merecido homenaje. Gracias a quienes participaron remitiéndonos sus epístolas. Gracias al maestro Héctor Fix-Zamudio por permitirme llevar a cabo la labor de coordinación a su lado. A Héctor Fix-Fierro por el entusiasmo con el que acogió el proyecto y a los colegas y amigos que desde el exterior refrendaron su amistad y reconocimiento a Jorge Carpizo, participando activamente en este homenaje con sus contribuciones académicas y desde luego a quienes desde el interior participaron también en este homenaje. Gracias, señor rector, por haber sido factor determinante para este homenaje. Gracias, señora ministra, por su distinguida presencia y gracias al abogado general, sin cuya dedicada colaboración este acto no hubiese sido posible. Gracias por hacer posible este acto en la Universidad Nacional y en este instituto, que fue la casa, una parte de la existencia y del proyecto de vida de Jorge Carpizo, donde pasó, según afirmaba él mismo, los años más agradables de su vida. Como ha enfatizado el rector de nuestra universidad, cito, Jorge Carpizo fue muchas cosas, pero se destacó en especial por ser un universitario, uno de los nuestros, uno de los mejores que yo haya conocido, universitario con la mente y con el alma, universitario desde la piel hasta la médula. Y en efecto, asomarse a la biografía de Carpizo representa la constatación más evidente de que hizo de la enseñanza su profesión, de la educación su realización personal y de la universidad su ámbito espiritual de existencia. Su vida no se explica ni se concibe sin la universidad y la Universidad Nacional no alcanza a dimensionarse adecuadamente sin personajes de su talla moral e intelectual. Entre su persona y la institución existió una simbiosis tal, una implicación tan íntima, profunda y recíproca, que Carpizo guardó las últimas palabras de su epitafio para testimoniar el amor por su alma mater. Hace tiempo, el señor rector expresó con sinceridad que la universidad no se había dado cuenta de la pérdida que significaba el doctor Carpizo. Hoy es cada vez más notoria su ausencia, más necesaria su voz, más urgente su reflexión, más apremiante su consejo. Carpizo, sin duda, le hace falta a la Universidad Nacional y nos hace falta a todos. Pero actos como el que nos congrega permiten a todos aquellos quienes nos reconocemos sus discípulos y quienes gozamos del privilegio de su amistad, mantenerlo vivo en la conciencia universitaria y vigente en nuestro corazón y nuestros pensamientos, por haber aprendido de él y con él el valor de la honestidad intelectual, el significado de la responsabilidad social del académico, la importancia de la constancia en el trabajo y lo trascendente que resulta pertenecer a nuestra, a suya, Universidad Nacional. Muchas gracias.
En uso de la palabra, el doctor Héctor Fixamudio. Bueno, yo estuve a cargo del prólogo, y en ese prólogo, además de comentar el libro, que ahora digamos, es objeto de esta reunión, también aproveché para comentar otro libro que le dedicó los profesores y sus alumnos mexicanos a Jorge Carpizo durante los 3 años que dio continuamente clases en el doctorado. También son 2 libros muy valiosos y tuve el honor de comentarlos. Yo empecé este prólogo recordando todo lo que los años que compartí con Jorge Carpizo, que fueron 45 años, desde que lo conocí en el entonces Instituto de Derecho Comparado. Yo llegué, me separé de la Suprema Corte y me fui a la Academia en 1964. En esa época, Jorge era becario de la Coordinación de Humanidades, que el coordinador era don Mario La Cueva, que era su maestro y director de tesis. Iba al instituto porque teníamos una biblioteca clasificada. Desgraciadamente la Facultad de Derecho nunca lo ha sido. Todos vienen si quieren hacer un trabajo aquí, porque esa biblioteca está clasificada, y todo se lo debemos a los profesores españoles que fundaron el Instituto de Derecho Comparado y lo sostuvieron. Yo me uní a ellos. Me ingresé como investigador a tiempo completo y era el único mexicano. Había 3 profesores españoles ahí, don Iseto Alcalá, Javier Elola y el profesor más joven, Ciara Vázquez, que había llegado después. Y se explica por qué él era uno de los más directos directivos del Partido Socialista Español, entonces en el exilio. Y Jorge iba a consultar al instituto y me platicó de su tesis. Entonces empezamos a platicar mucho de los intereses del derecho constitucional, etcétera, aunque yo mi preparación era procesal, no constitucional, pero me interesaba el derecho constitucional por haberme dedicado al estudio del amparo. Y con ese motivo, pues intercambiamos muchas ideas, etcétera. Y cuando me nombraron director porque era el único mexicano. Los profesores españoles no podían serlo, que lo hubieran merecido, porque todos eran de otra nacionalidad. Nuestro estatuto es nacionalista, se necesita ser mexicano y además por nacimiento. Bueno, reuní esas condiciones, no las otras. Y bueno, entonces en ese momento, el que estaba de secretario se iba de becario a Francia, y le hablé a Jorge Carpizo, que entonces estaba en la Secretaría de Educación, con un puesto mucho mejor remunerado, y le dije que quería ser secretario del instituto, y me dijo que sí. Su jefe, que era Benjamín Trillo, amigo mío, me reclamó que por qué le había sonsacado a Jorge. No, yo no lo sonsaqué, simplemente le dije que si quería ser secretario, y él luego, pues no se había recibido completa, le faltaban unas semanas para el examen, ya tenía todo, y le propuse al ingeniero Barros Sierra que lo nombrara secretario. Me dice, no se ha recibido. Bueno, le propongo una solución. Usted guarda la propuesta de nombramiento y cuando ya tenga la constancia del examen la hace efectiva, y como era muy comprensivo, así lo hizo. Bueno, entonces, allí empezó su vida académica, hace 45 años. Y continuó en la universidad por mucho tiempo y ocupó cargos muy importantes: abogado general, coordinador de humanidades. Después pues pasó al instituto y tuve que negociar con el doctor Soberón, porque decía, no, pero si está ya dirigiendo los trabajos de homenaje de la autonomía. Le digo, bueno, pues los podrá hacer en el instituto, pero yo creo que el instituto lo necesita él. Y creo que no me equivoqué. Bueno, entonces allí empezó su carrera académica, que culminó siendo rector. Pero no solo eso, ya se ha mencionado que él fue ministro de la Corte, efectivamente.
Él, cuando salió de rector, no quería ningún cargo público, pero el presidente Salinas le insistió que ministro de la Corte no era un cargo político. Y entonces, pues él estuvo de ministro. Pero después, la idea que les puso Jorge y que compartíamos varios aquí en el instituto de crear un ombudsman en México, le llamó tanto la atención que le propuso que él lo fundara. Bueno, así lo hizo en una forma, era un organismo muy modesto, de organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, digo, no tenía una importancia fundamental. Y él pidió licencia en la Corte para ir a presidir ese instituto tan modesto. Y después, cuando ya se le dio se elevó a institución constitucional, renunció a la Corte para dirigir ese instituto, a esta comisión. Muy pocas gentes creo que van a renunciar al cargo de ministro para ir a ocupar un cargo secundario, pero él lo hizo por su vocación. Y después que estuvo en el instituto, él lo fundó, él lo consolidó, él lo fortaleció, la Comisión Nacional. El presidente Salinas le dio otros cargos públicos, que él no era muy afecto a ellos, yo menos lo he tenido esa idea del servicio público. Creo que lo hacemos en la universidad mejor que en otros lugares. Él tenía esa misma convicción, pero el presidente Salinas era muy convincente. Bueno, lo convenció para ser procurador, bueno, y luego secretario de Gobernación. Y hizo en todos los dos papeles extraordinarios. Y el otro único cargo público que ocupó fue ser embajador en Francia. Y era un embajador muy peculiar. Yo, como estuve un poco por la OEA y Naciones Unidas, un poco en ese mundo diplomático, la mayoría de los diplomáticos, yo definía un diplomático como una persona culta que tiene siempre una copa y un entremés. Porque celebran todo. Pero Jorge era un embajador muy peculiar, porque a veces viajaba yo con mi esposa a París. Ella hablaba un francés muy bueno, era mi traductora. Y nos alojábamos en la embajada, no en las oficinas, sino en la residencia. Y esa residencia, un edificio muy bonito de Art Deco, que se adquirió a principios del siglo XX. Y ahí nos invitaba y ahí estábamos durante nuestra estancia en París, pero no lo veíamos sino en el desayuno y los fines de semana, porque no andaba en todos los festejos, las embajadas, estaba trabajando. Así es que por eso digo que Caseneso fue un embajador muy especial y por eso recibió muchísimas distinciones del gobierno francés, muy merecido. Ya regresó otra vez a la vida académica y ahí se quedó. Pero siempre fue un hombre que se empeñó totalmente y dedicaba a su trabajo un esfuerzo excepcional. Yo no sería capaz de hacerlo porque yo sí me casé. Él no se casó por una razón, estaba casado con su trabajo. Eso era la razón. ¿Por qué? Porque se dedicaba en una forma absoluta, y yo no podía hacer eso, a todos los trabajos que tuvo. Siempre fue un hombre extraordinario en todo lo que desempeñó. Y pues murió con muchos proyectos. Todavía la semana anterior nos reunimos con el doctor Valadez, que eran muy cercanos. Yo pensaba que eran mis hermanos menores, Jorge y Diego. Y nos reunimos todavía para los proyectos de Jorge, una semana antes. Y su muerte pues, nos cayó muy mal. Y yo decía que empecé muy alegre y muy contento haciendo el prólogo. Y terminé muy entristecido. Bueno, perdón que se me quiebre la voz. Entonces, por eso hice ese prólogo de 45 años de conocerlo, de 45 años de compartir ideas junto con Diego, y estaba en pleno vigor cuando por un accidente médico nos dejó, pero permanece con nosotros, creo yo. Y entonces, pues es lo único que quería decir, señor rector, señora ministra.
Hace uso de la palabra la ministra Olga Sánchez Cordero. Quiero comenzar estas palabras con una cita de nuestro amigo, entrañable amigo, Jorge Carpizo Magregor. Encima del derecho positivo existe una serie de principios cuyo fundamento es la noción de la dignidad humana, principio que se ha reconocido internacionalmente y que es parte esencial de nuestro acervo cultural. Principio universal que la historia de los pueblos coincide en su lucha por hacerlo objetivo. La dignidad de las personas como principio superior que ningún ordenamiento jurídico puede desconocer. Señor Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor José Narro Robles. Señor doctor Héctor Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Señor doctor y maestro Héctor Fix Zamudio, querido maestro, artífice y fundador de vastas instituciones de nuestro país. Señor abogado general Luis Raúl González Pérez, doctor César Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, señor contador público y hermano de don Jorge Carlos Carpizo Magregor. Distinguidísimo auditorio, he visto personalidades de la vida política, del foro, de la academia, de la investigación, todos aquí reunidos en este homenaje a nuestro amigo. El Estado es un ente dinámico que, si bien se funda, está en constante evolución, se reinventa a partir de las necesidades y de las tendencias sociales de esa comunidad en particular. La adecuación de las instituciones políticas y jurídicas a las condiciones reales se logran por el valor y aplomo de mujeres y hombres que se atreven con firmeza y valentía y deciden el cambio. Se deciden por el cambio, dirigiendo su quehacer al bienestar común. En la doctrina interpretativa de algunos tribunales y altas cortes, como la estadounidense, se acude constantemente al entendimiento a partir de desentrañar la voluntad de los llamados padres fundadores de la nación. Idea que, en mi particular punto de vista, no es estática, pues los fundadores del Estado aparecen generacionalmente. No están anclados en tiempo la sabiduría y el esfuerzo de aquellos que luchan en cualquier tiempo y latitud para lograr ese cambio, la evolución, la revolución de la forma del Estado. Jorge es uno de esos hombres que forjan la nación, que refundan la noción del Estado moderno, de los que hacen el cambio en la cotidianeidad de su estudio y su labor, llevando de la teoría a la práctica las ideas que fluyen en su mente. Permítanme referirme con tanta familiaridad, pero Jorge ha sido mi hermano. Nos conocimos en la adolescencia. Un amigo de toda mi vida. Y expresar estas sencillas palabras en tiempo presente, pues él vive en nosotros. Él vive en sus amigos, en sus colegas, en sus alumnos.
a través de su recuerdo, a través de sus enseñanzas. Esta no es una negación, sino más bien una afirmación de quien aún está con nosotros. Y está con nosotros a través de innumerables testimonios de vida. Jorge solamente trasladó su sede. Esta obra, que permítanme recordar, fue, como lo dijo el doctor Astudillo, originalmente preparada para un homenaje a la celebración de sus 20 años de designación como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, las circunstancias y realidad desgraciadamente nos superaron. Y ahora es más bien un homenaje póstumo. Esta obra, que con tanta dedicación y cuidado ha elaborado la Universidad Nacional Autónoma de México y su Instituto de Investigaciones Jurídicas, bajo la coordinación de mi querido maestro don Héctor Fixamudio y del doctor César Astudillo, recopila el valioso trabajo de amigos y compañeros de Jorge, destacados universitarios, juristas, en donde cariñosamente hacemos patente el honor que ha representado para todos conocer y convivir con tan ilustre ser humano. Esta obra, el Estatuto Jurídico del Juez Constitucional en América Latina y Europa, reúne ensayos, cartas epistolares y artículos sobre el Estatuto del Juez Constitucional en diversas latitudes de América Latina y Europa, a cargo de distinguidas autoridades en la materia, todos los cuales plasman la admiración y el afecto de quienes de un modo u otro entendimos, comprendimos lo que significa el doctor Carpizo. Como lo refiere el rector de esta máxima casa de estudios, el doctor José Narro Robles, Jorge Carpizo MacGregor ha sido un gigante de nuestro país, un ser extraordinario, un referente, un guía, un ejemplo, lo cual se pone de manifiesto con las aportaciones científicas que al mundo del derecho nos ha dado y su incansable trabajo en las instituciones fundamentales de nuestro país. Su influencia en el ámbito jurídico, político y social, no solo en México, como ya lo señalaba nuestro maestro Héctor Fixamudio, sino en diversos países, ha sido vasta. El testimonio de su ardua labor como académico, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, investigador del Sistema Nacional de Investigadores, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de esta última, de la que fue rector, como se ha dicho, de 1985 a 1989. Presidente fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Procurador General de la República, Secretario de Gobernación y Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la octava época. Todo esto confirma su invaluable presencia en la consolidación del Estado social, democrático y constitucional de derecho. El quehacer jurídico del doctor Carpizo MacGregor no se limita a esta vasta producción científica en derecho, sino que además se ha desbordado a la realidad social, materializándose a la cotidianeidad del país, fortaleciendo el sistema democrático y el respeto y tutela de los derechos fundamentales. Testimonio de ello es la afirmación que hace en quizá uno de sus últimos trabajos, Los derechos humanos, naturaleza, denominación y características, ensayo publicado
en la revista Cuestiones Constitucionales número 25 de julio-diciembre del 2011, de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, cuando respecto a la naturaleza de los derechos humanos y sus características, señala. Quiero también señalarles que es una de mis lecturas no solamente cotidianas, sino favoritas. Cito lo que dice el doctor Carpizo en este ensayo. Entre los diversos derechos humanos no puede existir conflicto alguno ni enfrentamiento, sino armonía y compatibilidad, las que deben precisar las constituciones, los tratados internacionales, las leyes y las tesis jurisprudenciales. La doctrina otorga elementos para lograr dicha armonía y compatibilidad. Por eso comparto con ustedes que es mi lectura obligada en mi vida cotidiana. Muestra también del invaluable trabajo del doctor Carpizo y de su importante elaboración y colaboración a las instituciones jurídicas de nuestro país, tuvo lugar en la sesión solemne de su designación como ministro numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que expresó, cito textualmente: la interpretación constitucional se fortalece como uno de los 3 grandes procedimientos jurídicos que modifican y actualizan la norma constitucional de acuerdo con la cambiante realidad y los anhelos e ideales de los mexicanos plasmados en la Constitución como un deber ser. Desde el inicio de este alto encargo como ministro de la Suprema Corte, pregonó que en el aspecto material se puede comprobar que la Constitución posee contenido específico, la creación del Estado y de su orden jurídico, la organización y la competencia de los órganos e instituciones de éste, así como la protección de los derechos individuales, sociales, asegurando la libertad y la dignidad de toda persona, puntualizando que la interpretación constitucional constituye una técnica y una ingeniería jurídica que responde a principios claros, sustentados en una ciencia, pero por su materia misma y por sus alcances y efectos, en ella no pueden ignorarse factores de índoles histórica, social, política y económica, que el intérprete de la Constitución, de estos preceptos constitucionales, debe contar con una particular sensibilidad para aplicar la técnica sin olvidarse de la realidad y de los principios que persigue la Constitución y por las cuales ha sido creada. Estos conceptos han sido de invaluable significado para una jueza constitucional. Estas breves referencias que hago reflejan que, como lo expresé en la carta epistolar que dirigía Jorge a mi hermano, a mi amigo, a mi maestro, Jorge Carpizo MacGregor, ha sido un visionario, un hombre de una sola pieza, congruente con su pensamiento, que lo ha desarrollado en su quehacer cotidiano, ya sea desde la trinchera de la función pública, como juez constitucional o en el campo de la academia. Él ha sido inspiración para nosotros, para otros que, como él, hemos llegado a desempeñar la honorable misión de ser juez constitucional. Hoy, paradójicamente, lamentamos su deceso, pero a la vez celebramos su vida,
llena de enseñanzas, de historias, de anécdotas, y su recuerdo siempre generoso, está en nosotros. Gracias, Jorge, donde estés, donde te encuentres. Tiene la palabra el licenciado Luis Raúl González Pérez. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Señor doctor José Narro Robles, rector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, doctora Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia, don Héctor Fix Zamudio, querido maestro, doctor Héctor Fix Fierro, director de este magnífico instituto, doctor César Astudillo, investigador y coordinador con el maestro Fix de esta magnífica obra, señor contador público Carlos Carpizo, distinguida familia Carpizo MacGregor, distinguidos integrantes de la Junta de Gobierno y del Patronato Universitario, funcionarios, distinguidos investigadores, maestros, alumnos, amigos todos. Es para mí un verdadero honor compartir con tan distinguidas personalidades esta mesa. Hoy es un día muy especial en el que se conjuntan, por un lado, la alegría de ver materializado un gran proyecto con la publicación del libro que hoy se presenta, el Estatuto Jurídico del Juez Constitucional en América Latina y Europa, en homenaje al doctor Jorge Carpizo, a 20 años de su designación como ministro numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por otra parte, la tristeza por no tener con nosotros a un mexicano excepcional. Ante su inesperada partida que a todos sorprendió, el libro homenaje, que para el 30 de marzo del 2012 estaba casi concluido, tomó una nueva estructura, incorporándole los emotivos discursos de nuestro rector, el doctor José Narro Robles, y del doctor Diego Valadez, investigador del instituto, de este magnífico instituto, así como las palabras del doctor César Astudillo, coordinador de la obra, que dan constancia de un dolor enorme, cobijado por sentimientos de amistad, fraternidad y esperanza. Al leerlos, el alma se reconforta. El prólogo fue elaborado por el doctor Héctor Fix Zamudio, como él señalaba, el gran amigo y maestro, y desde luego el hermano mayor, como él lo señalaba. Y que contiene una magistral y detallada cronología de poco más de 45 años de fructífera vida académica y trayectoria universitaria, así como del servicio público del homenajeado. El texto está dirigido en tiempo presente a una persona que se encontraba en la plenitud de su vida y en la etapa académica más productiva. El mensaje irremediablemente se funde con la tristeza para dejar constancia de aquel momento impactante y doloroso. En efecto, el doctor Fix Zamudio nos revela que cuando estaba por concluir el prólogo, cita textual, recibí la devastadora noticia de que Jorge Carpizo había fallecido. Hasta ahí las palabras del maestro. Y es en este instante en el que se diluye el entusiasmo original de un merecido homenaje en vida a un entrañable amigo para convertirse en un homenaje a la memoria de un ser inolvidable. En otro capítulo del libro se nos remonta a la sesión solemne celebrada el 4 de mayo de 1989 por el Tribunal en Pleno con motivo de la recepción del doctor Jorge Carpizo como ministro numerario, reproduciendo los mensajes del entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia y del doctor Jorge Carpizo. Ambos textos requieren de una lectura puntual porque en ellos se hace especial referencia a la época que estaba viviendo la Suprema Corte y los nuevos y trascendentes problemas que habría de resolver. Jorge Carpizo en su mensaje señala: ingreso a esta honorable Suprema Corte en un momento muy importante de su larga, noble, digna y fructífera existencia, a 15 meses de que entró en vigor una de las más importantes reformas que haya tenido nuestra norma fundamental, que consiste en la desconcentración de la justicia federal y en reforzar la función de interpretación constitucional en esta Corte, convirtiéndola en un verdadero tribunal constitucional. Más adelante, Jorge Carpizo hace alusión a la sensibilidad que deben poseer los jueces al interpretar la norma y juzgar.
Cita: la interpretación constitucional constituye una técnica y una ingeniería jurídicas. Responde a principios claros que se sustentan en una ciencia, pero por su materia misma y por sus alcances y efectos, en ella no pueden ignorarse factores de índole histórica, social, política y económica. Efectivamente, hasta ahí la cita, efectivamente, como fue su pretensión y para lo cual trabajó arduamente, poniendo todas sus capacidades, a la distancia se reconoce su desempeño como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y no solamente en ese puesto, en todos los que él ocupó. Pero en ese alto cargo se distinguió por su cordura, ilustración y rectitud. Esas cualidades le permitieron avanzar con prudencia, madurez y mesura, dándole capacidad para el juicio recto. Quienes conocieron de cerca su actuar refieren que desde que asumió el cargo de ministro, dio muestras de su amplio conocimiento jurídico y experiencia, que lo hacían ver como si tuviera ya largo tiempo ejerciendo esa importante labor. Ser ministro le requirió una entrega total, así lo expuso. Decía: en pocas ocasiones he elaborado jornadas tan largas como cuando formé parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Las horas volaban y no me alcanzaba el tiempo para analizar los expedientes con la profundidad anhelada. Me acostaba en la madrugada y en los primeros 7 meses de participación en el Pleno y en la primera sala, los sábados y domingos eran igual que los días laborables, y respecto a los sábados, así continuó siendo mientras ocupé esa honrosa responsabilidad. Nunca otorgué un voto sin conocer cabalmente el expediente, ni dejé de discutir los proyectos de sentencia de mi ponencia con los secretarios de estudio y cuenta durante su análisis y redacción y posteriormente a su conclusión. Hasta ahí la cita. Fue un hombre de México que sirvió siempre con sentido de responsabilidad y patriotismo, guiado por los valores humanos que constituyeron el ideal de su existencia. Por encima de sus intereses personales, antepuso su vocación de servicio y compromiso por servir a México, características que fueron constantes en las decisiones trascendentales que tomó en su vida. Su único compromiso, siempre lo dijo, fue con México y con la universidad. Retomando otro apartado del libro en comento, diremos que contiene un capítulo sobre algunas de las contribuciones de Jorge Carpizo a la Suprema Corte, y en ese sentido el doctor Héctor Fix Fierro examina las ideas de Jorge sobre la transformación de la Suprema Corte en Tribunal Constitucional en un extraordinario estudio intitulado Jorge Carpizo, la jurisdicción constitucional y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual concluye señalando, comillas, Jorge Carpizo no dejó observaciones muy detalladas sobre cuál podría o debería ser el perfil personal, profesional o ideológico de los ministros de la Corte en su actual configuración. Lo que sí señaló fue lo siguiente: es probable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con todos sus problemas y deficiencias, se encuentre en uno de los mejores momentos de su existencia por la independencia que ha ido forjando y por la superación, aunque no total, de varios problemas añejos. Por otra parte, encontramos una sección denominada epistolario que nos conduce a un espacio íntimo y emotivo. Aquí se recoge el testimonio que amigos, compañeros académicos, funcionarios universitarios, servidores públicos, escribieron como un tributo espontáneo de reconocimiento y admiración a nuestro querido Jorge Carpizo. En los textos que ahí se presentan, se contiene el recuerdo muy personal de cada uno de sus autores. Recuerdos que reseñan aspectos del paso de Jorge en la Universidad Nacional, la Suprema Corte de Justicia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Embajada de México en Francia y su regreso al entorno académico en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Este espacio es alentador porque los que en él escriben se refieren a Jorge como si estuviera aquí hoy mismo entre nosotros. Le dirigen sus palabras en presente con un enorme cariño y una gran esperanza para el futuro. Es un capítulo gratificante que a mí, en lo personal, me consoló mucho, porque confirmé que en efecto Jorge Carpizo está con nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestro quehacer cotidiano. Estos testimonios contribuirán a que su memoria perdure e inspire a quienes, como él, tienen el firme compromiso de alcanzar para todos una vida mejor, más digna, más justa, más humana, por la que él siempre luchó. También comprendí que sí es verdad que su obra jurídica perdurará porque dejó una escuela en tantos y tantos abogados, juristas y estudiosos del derecho que aprendimos de él a ser propositivos, a entender un ideal de vida capaz de servir al país con pasión, con sentido social, dispuestos a trabajar con entusiasmo en defensa del derecho,
de la ley, la justicia y la democracia. Jorge Carpizo, por sus ideas y acción, fue forjador de generaciones actuales que, inspiradas en su ejemplo de laboriosidad sin tregua, firmeza de convicciones y sobre todo honradez, se han hecho de una sólida cultura intelectual y académica. La última sección del libro Estatuto Jurídico del Juez Constitucional en América Latina y Europa contiene estudios doctrinales sobre el tema que da título a la obra. Participaron, como ya se dijo, 15 representantes de 15 países de América Latina y 5 países de Europa. Sus autores son personalidades de reconocido prestigio en el mundo entero. Son verdaderos expertos en el tema, lo que convierte a esta obra de enorme trascendencia, la convierte en una obra de enorme trascendencia, porque hace valiosas aportaciones que pueden resultar muy útiles en esta nueva etapa en que estamos viviendo, un nuevo paradigma con las recientes reformas constitucionales en derechos humanos y amparo, y con ello en la impartición de justicia. Jorge Carpizo, amigo, profesor, investigador, autoridad de la universidad y servidor público, ha innovado en el pensamiento constitucional y también en el panorama institucional de México, dejando huella a su paso. La congruencia entre sus ideas y sus acciones queda de manifiesto en su actuación como juzgador integrante de nuestro máximo tribunal. Si se trata de fijar un modelo de juez, se debe tener siempre presente al jurista Jorge Carpizo, quien indudablemente posee todas las virtudes que los jueces de un Estado constitucional de derecho deben poseer. Para las nuevas generaciones queda la obra de Jorge Carpizo. Como el mismo doctor Carpizo señaló en su carta póstuma, el mejor homenaje que pueda rendírsele, decía, que se le pueda rendir, es leer y releer sus libros, sus artículos y sus informes. Jorge, siempre estarás en el corazón de todos nosotros. Muchas gracias. Escuchemos a continuación las palabras del doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho agrado y respeto a quienes ocupan la mesa que preside esta ceremonia de presentación de este libro y el homenaje consecuente. A todo el auditorio, con mucho afecto, a los familiares, amigos, compañeros, alumnos del doctor Jorge Carpizo, mi respeto y agradecimiento por su presencia. Son casi 18 meses, casi un año y medio, que tenemos que lamentar el fallecimiento del doctor Carpizo. Y son casi 18 meses, casi un año y medio, en los que no hemos podido todavía convencernos de su ausencia y encontrar el consuelo correspondiente. Yo no sé si en algún momento lo vamos a hacer, pero a lo largo de todo este tiempo, de todos estos días, de todos estos meses, nos sigue a muchos, a nosotros, a quienes estamos aquí y a muchos otros, haciendo falta la palabra, el argumento, la reflexión, la risa, el enojo del doctor Jorge Carpizo. No nos terminamos de acostumbrar. Y cuando uno trata de encontrar la explicación, creo que es relativamente sencilla. Nos hace falta, por su enorme calidad como ser humano, nos hace falta porque a la nación entera le ayudaba y le aportaba, nos hace falta por su inteligencia,
por su capacidad de análisis y crítica. Nos hace falta porque su generosidad le alcanzaba para que siempre que alguien necesitaba algo de él, encontrara él la forma, el tiempo, la manera de ayudarlo y de apoyarlo. Y nos hace falta porque se trata de un personaje con una grandeza que resulta ser insustituible. Por eso en este mismo acto, uno más de los actos de homenaje al doctor Carpizo, hablamos y seguimos hablando de él, de su obra, de su persona, de distintas anécdotas y al final de lo mucho que hizo en favor de las instituciones, de la sociedad y de cada uno de nosotros. Por eso creo que no va a ser fácil que encontremos el consuelo en el tiempo y la costumbre de vivir con su ausencia. Por eso resulta que hoy que nos convocamos a hablar de un libro, nos resulta muy difícil hablar del libro. De un libro que por otra parte es paradójico por muchas de las cosas que ya aquí se dijeron. Paradójico porque un libro de homenaje con frecuencia lo escribe un alumno y aquí tenemos a uno de sus maestros con uno de sus discípulos. Paradójico porque era un libro que aquí se ha dicho y en el texto se recoge, era un libro para celebrar una parte de la vida profesional y como jurista y como juez constitucional del doctor Carpizo, y termina dolorosamente siendo un libro de homenaje póstumo. Un libro paradigmático, por otra parte, porque reúne una enorme cantidad de sabiduría, de análisis, de juicios, de aportaciones y también de sentimientos, de sensibilidades y de recuerdos. Por eso, a quienes conocimos, tratamos y quisimos al doctor Carpizo, reitero, nos sigue resultando muy difícil y padecemos la ausencia del doctor Carpizo. Yo no tengo ninguna duda de que su fallecimiento nos rompió la posibilidad de contar con muchas otras aportaciones para la vida de nuestra sociedad, de muchas otras críticas agudas, sensatas, profundas y con el enorme sentido, al mismo tiempo, de tener el interés de ayudar a nuestro país. No tengo duda de que perdimos la posibilidad de tener propuestas y acciones concretas en favor de ese México que tanto quiso, de la universidad por la que vivió, en la que se formó y por la que también él tanto hizo y aportó. Para la Universidad Nacional Autónoma de México, y lo he dicho muchas veces, sus grandes profesores, sus magníficos investigadores, sus extraordinarios universitarios, son los que han hecho posible que la nuestra sea la institución que hoy tenemos y que mostremos con orgullo lo que ellos y muchos como ellos han hecho a lo largo de los años, a lo largo en particular de más de un siglo en que se rearticuló como Universidad de la Nación.
Jorge Carpizo seguirá estando ahí entre los grandes profesores, entre los grandes investigadores y entre los mejores universitarios. Viene de extraordinarios profesores y tiene extraordinarios discípulos que aprendieron, que vivieron y que hicieron cosas junto a él. Y tenemos la responsabilidad y el compromiso de seguir ese ejemplo, de seguir contribuyendo y profundizando en su obra, de ayudar a las generaciones jóvenes a que vean esas vidas, esos ejemplos, a esos grandes universitarios. Por eso digo y lo reitero, a Jorge Carpizo lo extrañamos, nos duele su ausencia y no sé si un día encontraremos el confort, la tranquilidad, y si ese día no será cuando nosotros también ya no estemos. Muchas gracias. Es así como damos por terminado este acto. A todos ustedes muchas gracias. Buenas tardes.